y tú vas a conducirlo y tú lo vas a estimular, asesorar, apoyar en todo porque es tu hijo. Dios hizo siempre eso con Israel porque fue el hijo de Dios en el antiguo pacto, pero jamás hizo eso con los árabes. Entonces, ¿qué los dejó? Dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Ahí están los árabes otra vez. Aborrecí en el griego significa que amó más a Jacob y menos a Esaú. Entonces, ¿por qué sostengo que Alá no es Jehová, hermanos? Porque esto que Dios dice en su palabra en Génesis, voy de acuerdo, lo acepto, está muy bien todo, pero también tenemos que aceptar que Dios no está guiando a los árabes, no los está guiando. Ahora, ¿quién le habló, hermanos, a Mahoma? Él dice que fue el ángel Gabriel, y el ángel Gabriel le dijo, le dijo que vaya con los del libro para que le enseñen lo que dice ese libro. El libro viene siendo, estamos hablando ya en el 600, en el siglo sexto, que vaya con los del libro. Mahoma tiene 40 años de edad y el libro viene siendo el antiguo pacto, Génesis a Malaquías, no se refiere al nuevo pacto, todavía no se refiere. Y hermanos, pero los judíos, ¿qué hacen? Lo rechazan. Es lo que dice Mahoma, que lo rechazan y lo desprecian. ¿Qué hace Mahoma? Vengarse y matar un montón de judíos. ¿Por qué? Porque no le quisieron enseñar. Ok. Dios está de acuerdo, hermanos, en la venganza y en el asesinato, porque es lo que hizo Mahoma toda su vida. Más infieles matas, más pronto llegas al paraíso. Ahora, ¿por qué yo sostengo que Alá no es Jehová? Porque el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos: vayan por todo el mundo, en todas las naciones, y prediquen este evangelio, no el Corán. Esa es una. Pero hay muchos versículos donde mismo Señor Jesucristo dice, hermanos, que este evangelio será predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Esa es otra. Entonces esto implica Arabia Saudita y también implica todas las naciones árabes. Sea Qatar, sea Kuwait, sea Abu Dhabi, sea Dubái, sea, hermanos, la nación que sea, implica que este evangelio será predicado en todas las naciones. Que no lo aceptan, lo rechazan, por eso están sin agua. No se están muriendo, hermano, están muertos. Así como el Valle de los Huesos Secos, que es la casa de Israel, pues también ellos son un valle de huesos secos, más que sí están unidos. No nomás están en Arabia, están en muchas naciones. Entre los Estados Unidos ahí hay muchos árabes. Entonces, por eso no creo que Alá sea Jehová, porque qué curioso, hermano, mira, si Alá es Jehová o Jehová es Alá, Jehová Dios dio un código de leyes a Moisés, 39 libros, y en el nuevo pacto Jehová Dios tiene un hijo y le da el santo evangelio y le dice: no matarás. Te dan un golpe, ponle la mejilla. Te cargan una milla, llévatela dos. Te quitan la capa, dale la túnica. Te maldicen, bendice. ¿Qué hacen los árabes? Todo lo contrario. ¿Cómo va a ser Jehová, Alá, hermano, si Alá es un Dios que nada tiene que ver con Jehová Dios? Nada, son opuestos, son polos totalmente opuestos. Por eso no puede ser. Ahora, si Alá es Jehová, entonces, hermanos, el Señor Jesucristo es hijo de Alá. ¡Qué tontería! No, es una tontería gigantesca esa. Es inaceptable, hermanos. No puede ser que Alá sea Jehová y que Alá, su hijo, sea Jesucristo. Simplemente no. Ahora, dentro de la doctrina, hermanos, de los árabes, ellos reconocen al Señor Jesucristo como un gran profeta, pero solo como eso, un gran profeta. Cuando venga Mahoma, porque Mahoma, hermanos, va a regresar, dicen ellos. Así como se fue en un caballo blanco, va a regresar en un caballo blanco. Y todas las naciones se le van a someter, incluyendo al Señor Jesucristo se le va a someter. ¿Cómo Alá va a ser Jehová? ¡Qué tonterías! Si ves, hermano, lo incongruente de estas aseveraciones de los árabes. Incluso me extraña que estos doctores en teología que son evangélicos estén diciendo que Alá es Jehová. ¡Qué tontería! No puede ser. ¿Dónde entra, hermano? ¿Sabes cómo se van a salvar los árabes? Dicen estos teólogos. Por medio de las obras. Cita Mateo 25, 41 en adelante. Tuve hambre y me diste comer. Tuve sed y por eso se van a salvar, por las obras, no por aceptar al Señor Jesucristo.
porque el Señor Jesucristo no va a ser salvador de ellos. Ellos se van a salvar por obras. ¡Qué tontería! Y no, hombre, quítale, cámbiale. Por eso en profecía dice, hermanos, que va a haber un manantial para ellos. Y no hay otro más que el Señor Jesucristo. Hermano, entonces cuando Mahoma llega y ya Dios, supuestamente Alá le habló, no Jehová Dios, sino Alá, porque Alá, repito, Alá en árabe significa Dios, es lo que significa. Cuando Alá le habla, entonces ya va y él empieza a hablar, ahí le cree, Jadilla, su mujer, sí le cree y le dice, tú sigue hablando, sigue hablando. Bueno, tiene mucha oposición, muchos enemigos, los mismos árabes se le echan encima, lo corren de ahí de Arabia Saudita y se va, hermanos, a una ciudad. A esa ciudad le puso Mahoma, le puso, ya se me olvidó cómo le puso, pero le puso la ciudad de Medina al-Nabi, Medina al-Nabi, que significa la ciudad del profeta en árabe. Así le puso, Medina, la ciudad de Medina. Eso sucedió en el año 622 y se le llamó la Égira. Todo esto no me lo memoricé estos días. ¿Desde cuándo lo sé? Pero no había yo, pues no se me había ocurrido hablar, ¿verdad? Hasta que mi hermana me dijo que quiere que hable de esto. Entonces Mahoma huye de la Meca a Medina y ahí, hermano, él le llama la ciudad del profeta, el profeta es él. Entonces, ¿qué sucede? Que él regresa a Arabia, pero ya armado, y empieza un ataque. Entonces tira, hermanos, todos los ídolos, que eso era un negocio que tenían los árabes, porque les digo, en las peregrinaciones a la Meca, tenían ellos forzosamente que llegar a la Meca para besar la piedra negra. La piedra negra, repito, dicen que hay dos versiones, una enorme, gigantesca, y ahí sobre a un lado de esa piedra quedó adentro de la cava, que quise decir cubo, queda adentro, pero ahí alrededor de esa piedra había 360 ídolos. Entonces Mahoma les tira todo, en esas guerras les quita todo, les tira todo, entonces lo odian, lo aborrecen, pero poco a poco, por la fuerza de la espada, hermano, empiezan a aceptar el Islam. Resulta que en el año 632 de nuestra era, Mahoma se cree que una judía, una esposa de él, lo envenenó. Es lo que se cree porque no tienen pruebas. Y quedan en su lugar, hermanos, 4 califas. Bueno, no 4, hay candidatos. Uno de ellos es el más viejo de sus seguidores, que era Abu Bakr. Ese fue el primer califa. Y después de él vino Umán, otro califa. Y después de él viene Othman, que es otro califa. Y el último vendría siendo Ali. Así se llamó. Ali era hijo de una de las esposas de Mahoma. No, era hijo de una de las hijas de Mahoma, la que le mencioné ahorita, que se llamó Fátima. Fátima tiene hijos y uno de esos hijos es Ali. Ahora, cuando Mahoma muere, viene un problema. ¿Por qué? Porque ¿quién va a quedar en su lugar? No se esperaba que Mahoma fuera a morir. No existía un libro escrito, como tenemos las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿qué hizo uno de ellos, hermanos? Parece que fue Othman el que empieza a recopilar los dichos y las expresiones y los testimonios de Mahoma y los empieza a escribir en un libro, y a ese libro se le llama el Corán. Entonces cuando Mahoma muere, resulta que ¿quién se va a quedar en el lugar de Mahoma? Fue un problemón. Y de ahí surgen, por causa de la división, porque no estaban de acuerdo, porque unos decían, no, pues que pongan a Abu Bakr, el más viejito, el más grande, el más fiel, servidor de Mahoma. Y otros dijeron, no, tiene que ser alguien directo de la línea de Mahoma, de la familia de Mahoma. Entonces decidieron poner a Ali, que venía de la línea directa de Mahoma, familiarmente hablando. Entonces ahí se produce una terrible división y nacen los sunitas y los chiitas. Los sunitas son el 95% de los musulmanes y los sunitas son el resto, son muy pocos. Pero los sunitas son los que son más terroristas. Por ejemplo, la mayoría de los que viven en Irán son sunitas. Perdón, son chiitas, son los menos.
y los más son los sunitas. Sunitas se les llama por un libro que era el libro, le llaman el libro de Suná, un libro de registros históricos de lo que habló Mahoma, y de ahí vienen los sunitas por el libro llamado Suná. Hermanos, entonces se dividen, se separan, y ahorita hay terribles guerras entre ellos mismos, sunitas y chiitas. Hay 4 religiones dentro del Islam, que, hermanos, que incluye a los sunitas y a los... no incluye a los sunitas ni a los chiitas. Hay 4 más, porque tienen divisiones doctrinales. Sí. Le llamo a mi hermano Lisa. Está enojado porque no le he contestado, pero ya le hablé, pero no me pude comunicar con él. Pero bueno, hermanos, entonces, ¿qué sucede? Sucede que surge esa división a causa de que no se decidían quién los iba a gobernar. Eso sucedió cuando Mahoma muere en el 632. Para el 650 ellos tienen problemas graves, problemas fuertes de división, entonces se separan, y desde entonces están divididos, están separados. Entonces, repito, no puede ser que Alá sea Jehová, no es, porque este evangelio, dijo el Señor Jesús, que debe ser predicado en todo el mundo. No puede ser Alá Jehová, porque, hermanos, Alá es uno de los 360 ídolos que estaban en la Kaaba. ¿Cómo va a ser Alá Jehová? Yo no entiendo, de verdad no entiendo por qué estos hermanos dicen eso. En fin, hermanos, esto es la historia de los árabes, y también dije cuándo se van a convertir, y también dije que están aquí en profecía, y también dije que van a ver la fuente para la purificación del pecado, que es el Señor Jesucristo. También dije que no tienen doctrina porque les falta el agua. También dije, hermanos, que un día van a ver al Señor Jesús como la fuente principal, y ahí va la doctrina también. ¿Qué va a pasar con el Corán? Lo van a tirar, como Pablo desechó lo que aprendió cuando estaba, hermanos, cuando había estudiado bajo los pies de Gamaliel, y dijo que todo lo estuvo por estiércol, por basura, por ganar a Cristo. Así ellos. Un día, cuando Dios les abra los ojos, más van a ver que Mahoma estará en el infierno, no está en el paraíso, y no va a regresar jamás, porque ellos esperan que regrese. No va a regresar jamás, ni Mahoma ni todos sus seguidores. ¿Cuándo se convertirán? Cuando da inicio el reino milenial, y no todos, una gran parte se van a perder. Pues van a pelear contra el mismo Señor Jesucristo. ¿Cómo se van a salvar? ¿Verdad? Entonces los sobrevivientes, algunos de los sobrevivientes son los que van a tener, hermanos, el privilegio de conocer que su Mesías no se llama Mahoma. Mahoma quiere decir el elegido de Dios. Es elegido de Dios. Bueno, entonces, ¿quién le dio toda esa revelación? No lo sé, pero Dios no, porque si no, Dios se está contradiciendo, y no puede ser eso. Simplemente para mí es muy fácil decir todo lo que Mahoma habló. Yo no digo que no se lo habló a alguien se lo habló, pero Dios no fue. ¿Quién fue? No tengo el más mínimo interés de investigar quién fue. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga a todos. Gracias por su atención, y seguimos con el siguiente mensaje. Lo dejamos pendiente. Quiero cerrar.